al 10 de septiembre de 2018. Calendario económico comienza con la cifra revisada de crecimiento de Japón correspondiente al segundo trimestre del 2018. Ese crecimiento japonés es el segundo más alto desde el año 2016 para un trimestre, con un indicador de 3% frente al mismo periodo del año anterior. Con respecto a Japón, también se dieron a conocer cifras de cuenta corriente del mes de julio, superávit que estuvo por encima de lo que el mercado había estado esperando. Y por otro lado, en China el día de ayer se dieron a conocer cifras de inflación al productor, al consumidor. Al productor descendió un poco menos de lo que había anticipado el mercado, pero para algunos esto muestra debilidad de la economía. Sin embargo, la inflación al consumidor superó las expectativas de los analistas, pasando del 2.1 al 2.3%, así que estaremos viendo en China cómo continúa haciendo este balanceo entre esa lucha comercial y una nueva política interna de índole fiscal y de inversión en infraestructura para impulsar el crecimiento y alcanzar los objetivos del 6.5% para este año. Con respecto a Europa, esta mañana se van a conocer cifras de balanza comercial en el Reino Unido, un buen dato, un déficit menor a lo esperado. El mercado anticipaba 2.1 billones de libras esterlinas en déficit, fue de solamente 111 millones de libras esterlinas. Por otro lado, la producción industrial creció nuevamente, 0.9%, algo por debajo de lo que el mercado había anticipado, pero en apariencia estas últimas cifras en el Reino Unido han sido relativamente positivas. En la zona euro, la confianza de los inversionistas se vio afectada. Varios mencionan que en el mes de septiembre este indicador está afectado por lo que ha venido ocurriendo en los mercados emergentes en Estados Unidos. Poco para decir en el día, declaraciones de el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, esta semana importante para el Tesoro, pues el abultado nivel de colocaciones de deuda a 3, 10 y 30 años. Hoy simplemente tendremos emisiones como es usual a 3 meses y 6 meses. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo recientemente y teniendo en cuenta las cifras que habían salido la semana pasada de balanza comercial de China y de Estados Unidos, los datos de balanza comercial del país asiático mostraron un nuevo superávit histórico con los Estados Unidos de 31 billones de dólares. Y esto ocurrió en el mes de agosto a pesar de la implementación de aranceles recíprocos durante el mes de julio. Las exportaciones chinas a Estados Unidos crecieron un 13.2% en agosto, se aceleró ese crecimiento, pues en el mes de julio era del 11.2%. En lo corrido del año, el superávit comercial chino frente al de Estados Unidos aumentó en un 15%, mientras las importaciones solo estaban creciendo 2.7%. Todo esto viene causado, como le advirtieron al presidente Trump durante su etapa de campaña electoral año 2016, que reducir los impuestos en Estados Unidos en un momento en que los consumidores estaban registrando buenos ingresos y un alto crecimiento de sus gastos, lo único que iba a hacer era incrementar las importaciones desde China, y efectivamente es lo que estamos viendo a pesar de todos estos anuncios de guerra comercial. Por otro lado, el anterior director del Banco Central de China afirmó que en el corto plazo esta guerra comercial tenía un impacto limitado, pero que le preocupaba más lo que pudiera ocurrir en el largo plazo, teniendo en cuenta una afectación en la confianza y sobre todo en temas de inversiones. Y en Europa, siguiendo con el tema de Italia, el primer ministro afirmó que una salida del euro nunca ha estado dentro de su agenda y al mismo tiempo ratificó que cumplirán con la reducción del endeudamiento como uno de sus objetivos prioritarios. Por su parte, el ministro de Finanzas anunció que el objetivo de crecimiento del próximo año era del 1.6% y el otro objetivo era reducir la relación deuda-PIB, que cumplirán con esto también. Así que las últimas declaraciones han sido más amigables desde el punto de vista de los inversionistas y veremos esto en una reducción en la tasa de descuento exigida sobre los bonos soberanos italianos. En Suecia, las votaciones del fin de semana no llegaron al objetivo por parte del Partido Nacionalista. Recuerden que en uno de los comités de la semana pasada manifestábamos que era probable, el mercado esperaba que este fuera el segundo partido con mayor votación, no alcanzó a esto, se mantuvo en el tercer lugar. Sin embargo, será muy importante, teniendo en cuenta la coalición de gobierno que se quiera conformar, pues los dos primeros partidos políticos no tienen suficiente apoyo para gobernar de manera independiente. Y en el Reino Unido el Partido Conservador estaría
a punto de dividirse de manera importante con relación a lo que es el plan de negociación de Brexit de la primera ministra Theresa May. Esto se estaría conformando hacia cierre de este mes, comienzos del próximo mes, dejando un poco difícil lo que es la agenda negociadora con la Comisión Europea. Recuerden que en la última semana pasamos de un mensaje muy negativo por parte de la Comisión Europea a uno más positivo, afirmando que esperaban un cierre de negociaciones entre octubre y noviembre. Con respecto a los Estados Unidos, el representante comercial de este país estará reunido con su homólogo de la Comisión Europea. Intentará avanzar en un pacto que no incluya aún lo que es el sector automotriz. Como lo vimos la semana pasada, el presidente Trump no está muy de acuerdo con que el sector automotor tenga aranceles recíprocos del 0%, pues considera que los consumidores europeos preferirían en este escenario los vehículos fabricados en esta zona, por lo que no cree que esto sea un acuerdo equitativo. Por otro lado, la líder canadiense del equipo negociador del acuerdo Telecan abandonó los Estados Unidos, primero sin alcanzar un acuerdo definitivo y segundo sin anunciar una fecha de una próxima reunión, así que está en duda aún esta parte del Telecan. Y con respecto a América Latina, en Brasil mejora la salud del candidato de extrema derecha luego del ataque del pasado jueves con arma blanca. En apariencia, en los sondeos de intención de voto, esto lo ha beneficiado. Con respecto a los mercados accionarios, hoy una dinámica un poco más mixta. Europa con valorizaciones, mercados emergentes con dinámica mixta, principalmente pues China, importantes pérdidas, pero el resto de mercados con algo de ganancias. En los Estados Unidos ha llamado la atención los tweets del fin de semana del presidente Trump recomendándole a Apple que si no quería ser afectado por los aranceles que se van a implementar en contra de artículos fabricados en China, que tenía que mover toda su producción a los Estados Unidos. Por su parte, Apple había manifestado previamente que esto afectaría los aranceles. Estos aranceles afectarían los precios de varios productos, sin embargo no incluyó en este listado lo que es el iPhone, habló del iWatch y de otros tipos de productos que vende la compañía estadounidense. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En línea con esto, pues podríamos ver algo de retrocesos adicionales para los futuros del Standard & Poor's. Vemos que pues se mantiene la tendencia positiva en el corto plazo, pero pues la caída en las acciones de Apple ha generado entonces leves retrocesos en lo que sería el principal índice de tecnología, el Nasdaq, que prevé también una apertura ligeramente a la baja. Como vemos en los futuros del Standard & Poor's, pues tendencia positiva desde lo que fue a finales de abril, pero pues después de haber alcanzado ese reciente máximo cercano a los 2.916 puntos, hemos visto un retroceso continuo que lleva a los futuros de cerca de nuevo a ese nivel de los 2.850 puntos. Nivel de control se ubica en los 2.830, el cual deberá ser monitoreado en el corto plazo si persiste entonces este retroceso a la baja. En cuanto al mercado de divisas, el peso argentino cerró la semana anterior en su tercer día de recuperación después de que el Banco Central dijera que el financiamiento del gobierno para el próximo año estaba asegurado. Este parte de tranquilidad frenó un poco la caída que traía la moneda en las últimas semanas. Les recuerdo, había sido una de las más golpeadas en conjunto con lo que era la lira turca, y el real de Brasil podría haberse beneficiado si los votantes se alejan de la extrema izquierda luego de que el candidato de derecha fuera apuñalado, y que vemos ya está beneficiándolo un poco en lo que serían los comicios previos a las elecciones. Luego del atentado se apreció el real de Brasil hasta los 4 reales por dólar desde los 4,16 reales que había registrado la semana anterior. Hoy se ven variaciones mixtas, pero pues vemos que la mayoría de las monedas globales se oponen al dólar para la jornada. Vemos avances importantes en lo que es la libra esterlina, un avance del 0,91%, y el rand sudafricano con un avance del 0,49%. En el terreno negativo, el real de Brasil vuelve a liderar pérdidas con un retroceso de más del 1%, seguido por lo que sería el won surcoreano con un retroceso del 0,49%. Si vemos el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas globales, permanece sobre el nivel de los 95 puntos. Mucha atención porque tenemos pues primera señal de posible agotamiento, pero pues esta estabilidad en el nivel de congestión de los 95 puntos podría dar algo de descanso a lo que sería esta caída
que viene dada desde mediados de agosto, pero pues que desde que se mantenga por encima del nivel de los 95 puntos, nos da algo de tranquilidad de que el dólar continúa fuerte frente a las principales monedas globales. El canciller canadiense dijo que se habían registrado buenos avances en las negociaciones del Telecán, sin embargo no hay un documento final y como lo mencionamos la semana anterior, este puede demorarse hasta finales de septiembre, por lo cual también podremos ver durante la semana algo de presiones adicionales sobre el dólar canadiense y a su vez el peso mexicano. Con respecto al mercado petrolero, algunos anuncios interesantes hoy que en teoría se está estabilizando el precio del WTI y del Brent. Por un lado, Corea del Sur frenó completamente las compras de crudo iraní y esto obviamente puso muy contento al presidente de los Estados Unidos. En el mes de agosto no hubo compras en absoluto por parte de Corea del Sur, mientras que el mes anterior había adquirido casi 200.000 barriles por día. Por otro lado, y en el lado alcista del mercado petrolero, chino alcanzó un nuevo y récord histórico de importaciones durante el último mes con 9.08 millones de barriles día. Y en el lado bajista que muestra cómo se está reconfigurando el interior de la OPEP y veremos muy interesante la reunión del mes de diciembre de seguimiento, las exportaciones de Irak alcanzan un nuevo máximo histórico con 3.59 millones de barriles, la producción interna alcanzó los 4.36 millones de barriles y el ministro de Petróleo de este país anunció que tenía capacidad para aumentar inmediatamente a 4.75 millones de barriles día. Como vemos, el petróleo finalizó la semana en lo que era el terreno negativo de esta nueva señal de tendencia bajista que fue anunciada para lo que fue el 6 de septiembre. Vemos que se da después del ataque de los $68 el barril a la baja y lo que sería el posible escalamiento de la guerra comercial en Estados Unidos y China, que presiona también un poco lo que sería el movimiento a la baja. El dato de plataformas activas que fue reportado el viernes en la tarde se mantuvo estable, por lo que no modificó la dinámica del WTI para el corto plazo. Por el momento, tendencia negativa se mantiene, el nivel de resistencia está en los $69 y el siguiente nivel objetivo serían los 66, que corresponde con este mínimo que se registró el 21 de agosto y que también como sirvió a este nivel de los 66 como resistencia en lo que fue la recuperación desde el punto bajo de los 64. Veíamos que una vez se dio el quiebre a este nivel, veíamos entonces inicio de esta tendencia positiva, por lo cual en medio de este retroceso sería el siguiente nivel a monitorear. El mercado de renta fija muestra una relativa tranquilidad durante la jornada con los países que sirven de referencia incrementando sus tasas de descuento y los mercados emergentes, exceptuando obviamente el tema de Argentina con algunas valorizaciones. En Europa, como manifestábamos, estas declaraciones del primer ministro italiano y de su ministro de Finanzas mantienen un poco el optimismo entre los inversionistas. Las tasas de negociación, luego de alcanzar niveles del 3.22% durante las últimas semanas, han descendido por debajo del 3% para los bonos a 10 años de Italia. Con respecto a las colocaciones de esta semana del Tesoro de los Estados Unidos, un monto que es de 73 billones de dólares entre títulos a 3, 10 y 30 años, es la segunda colocación de este tipo de títulos más alta desde el año 2010. Y el presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, se mostró muy alcista en términos de tasas de interés, apoya 2 incrementos de tasas adicionales en el 2018 y que se mantenga esta tendencia durante el 2019. No afirmó cuál es la tasa objetivo de esta, digamos, de esta senda gradual de incrementos de tasas, pero considera que hay que continuar con estos ajustes teniendo en cuenta el fortalecimiento de la economía y en cierta medida aplaudió el accionar anticipado de la Reserva Federal de ir haciendo estos ajustes con mucho tiempo de anticipación. Por lo que en cierta medida se está enmarcando dentro del grupo de funcionarios que sigue abogando por incrementos adicionales de la tasa. En el otro lado tenemos a varios funcionarios de la entidad, como el presidente de la Reserva de Minneapolis o incluso otro gobernador de la Reserva Federal, como es el señor James Bullard. Sin embargo, hay posiciones intermedias como la del presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, que afirma que hay que continuar con ese incremento de tasas, pero cree que ese objetivo
neutral está muy cerca, estará entre el 2.5 y 2.75, una visión muy parecida era la que tenía el presidente en su momento de la Reserva de San Francisco, hoy de la Reserva de Nueva York, John Williams, que cree que esa tasa neutral es del 2,5, pero como referenciamos la semana pasada, hay miembros al interior de la Reserva Federal que creen que hay que ir más allá de la tasa neutral en este ciclo alcista de tasas, teniendo en cuenta el bajo nivel de la tasa de desempleo y los niveles de crecimiento económico. Eso es todo por ahora. Recordamos un arranque de semana un poco más tranquilo de lo que tuvimos durante gran parte de la semana pasada. Entrando al informe en Colombia, tenemos nuevamente que ha vuelto a generar presión sobre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo que fueron los conocidos bonos aguas, era llamado al Congreso a un debate de control político liderado por el senador de la oposición, Robredo. En las preguntas que se le hacen al ministro de Hacienda, está por supuesto su papel en esta estructuración. Él inicialmente había manifestado que no va a hacer ningún tipo de pronunciamiento, pero ya esta mañana contábamos con un comunicado respondiendo las 5 preguntas sobre su participación en la misma y los rendimientos que obtuvo de la misma. Por otro lado, el ministro de Hacienda reiteró que esperaba recortar el plan de gastos del próximo año en cerca de 1.2 billones de pesos, teniendo en cuenta ese financiamiento que identificó en varios programas por un total de casi 26 billones de pesos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Iniciamos la semana con lo que es el análisis del comportamiento del índice Colcap durante la semana anterior. Vemos que se registró una caída de más del 4%, exactamente un retroceso del 4,33% en las acciones del mercado local. No se registraba un retroceso tan fuerte desde finales de febrero de este año, cuando la caída generalizada de las acciones de mercados emergentes presionó el índice hasta los 1.456 puntos. La semana pasada prácticamente todas las acciones permanecieron en el terreno negativo, vemos caídas bastante pronunciadas en lo que fueron Cementos Argos, Grupo Argos y con concreto caídas de más del 10%, y la única compañía que registró avance positivo fue ETB con un avance del 2,94%, beneficiado por buenos resultados financieros, y a pesar de que durante la semana se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio interpuso varias multas a las principales compañías de telecomunicaciones por la mala prestación de un servicio de Internet de banda ancha en los hogares. Cementos Argos, como les mencionaba, la referencia ordinaria cayó cerca de un 15,74%. La acción está en mínimos de los últimos 3 años, se ubica por debajo del mínimo que fue alcanzado en 2015 y que era de 8.000 pesos por acción. No hay noticias fundamentales adicionales para esta acción, pero obedece a una caída profunda de la acción con el ataque al soporte de los 9.000 pesos, con lo cual desde la parte técnica, una vez se dio este ataque, se ha profundizado la caída y es producto pues, y lo que ha causado entonces que la acción llegue a niveles mínimos no vistos en los últimos 3 años. Durante la semana anterior también mencionábamos que se están intentando presionar un poco al alza y presionar un poco el avance de las obras de 4G, los proyectos de infraestructura que podrían darle también algo de alivio a las principales compañías del sector cementero, como este caso sería Cementos Argos. Grupo Argos Preferencial entonces fue la segunda acción con mayores caídas, un retroceso del 10,28%, acercándose al mínimo de marzo de este año, que estuvo en los 15.820 pesos. Actualmente esta acción está cerca de este nivel, 15.900 pesos. Y por último, con concreto, fue la tercera acción más golpeada, un retroceso del 10,17%, producto de las medidas que ha decidido tomar EPM frente a la crisis de Hidroituango, que afectan principalmente al proveedor también de cemento, en este caso con concreto. Así que fue una semana de retrocesos y esto a su vez se vio reflejado en lo que fue la dinámica del índice. Veíamos que con el ataque al nivel de los 1.500 puntos, pues se daba también desde la parte técnica un impulso adicional para que la tendencia negativa continuara con mayor fuerza. Veíamos una explosión de volatilidad que de hecho hace que el índice llegue a niveles no vistos desde marzo de este año. El siguiente nivel estaría en los 1.450 puntos, que corresponde con este mínimo que ha alcanzado para el cierre de marzo del 2018, y sería entonces nuestro siguiente nivel a monitorear. Tener en cuenta que la tendencia estructural que se ubica en la parte baja dada por el oscilador está en terreno negativo, pero la magnitud no es aún
lo suficientemente fuerte para considerar que la tendencia a largo plazo también sea negativa para el índice. Veíamos que esto se dio también en marzo cuando se dio la caída fuerte en acciones de febrero, pero inmediatamente el oscilador se recuperó y se tornó a la parte positiva, por lo que veíamos recuperación y estabilidad entre el rango de los 1520 a los 1580. Así que esta señal pues es muy importante monitorearla en el corto plazo, pero les recuerdo que hasta que no se tenga una magnitud considerable, pues notaríamos a pensar que la caída en acciones siga y continúe para el largo plazo. Y pasando con el análisis de la acción de Ecopetrol, la misma mantiene la tendencia positiva a pesar de que el petróleo cambió de dirección y cambió la tendencia cerrando la semana anterior. La misma, pues la acción de Ecopetrol vuelve a estar cerca de los 3.400 pesos. Recordar que el siguiente nivel objetivo estaría en los 3.500 y el nivel de control que ustedes ven aquí por la línea naranja está en los 3.300 pesos. Este sería el nivel a monitorear si se da cualquier retroceso, pero por el momento vemos una apertura al alza, un avance del 0,29% para esta acción y que podría llevarle incluso a alcanzar el reciente máximo que estuvo en los 3.465 o el siguiente nivel objetivo en los 3.500 pesos por acción. Y finalmente, ya noticias relacionadas con Grupo Éxito, la compañía reveló la estrategia para este año y el próximo del nuevo formato Éxito Wow, que fue inaugurado en Envigado, Antioquia, la semana anterior, con una inversión de 7.000 millones de pesos por tienda. Este espacio de innovación espera potenciar las ventas de productos de tecnología, licores y fragancias. Para el 2019 estiman abrir 5 hipermercados más de este formato, 2 de ellos en Bogotá, donde la inversión total ascenderá entonces a 35.000 millones de pesos y esperan un crecimiento adicional en las ventas totales del 8%, cerrando lo que sería 2019. En cuanto a la acción, pues hemos visto una caída libre desde la señal de agotamiento que fue dada por nuestro indicador técnico finalizando agosto. Esto dio entonces el ataque de los 15.000 pesos. Esto pues no había sido visto desde marzo del 2016 y este pues era el soporte bastante fuerte que veníamos monitoreando en la acción, con lo cual este ataque pues le ha dado un impulso fuerte a la caída, lo que es la tendencia negativa, y el siguiente nivel dado por Fibonacci estaría en los 14.000 pesos. Aunque la perspectiva desde la parte fundamental sigue siendo positiva, se deberá esperar el rebote al alza para considerar reingresar sobre este emisor ya de cerca de lo que serían niveles por encima de los 15.000 pesos por acción. Y pasando con el peso colombiano, este retrocedió hasta la primera banda del indicador. Veíamos que luego de haber alcanzado y haber estado cerca en los niveles de los 3.100 pesos, vuelve a estar en la primera banda del indicador, 3.052, y donde se deberá monitorear entonces el nivel Fibonacci de los 3.035 como siguiente soporte y finalmente lo que sería el nivel de los 3.024 como tercera banda del indicador técnico. Y finalmente en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.30, veíamos que alcanzaban una vez más el nivel objetivo que manteníamos en el corto plazo. Esto pues por segunda vez en el año continúa entonces la tendencia positiva y se deberá monitorear niveles del 6.25, 6.22 y el 6.18 como soportes de corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.